El que vamos a ver, vías anabólicas y catabólicas, fotosíntesis, respiración celular y metabolismo de ácidos grasos. Es mucha información. La idea de esta información, de este repaso bioquímico que vamos a realizar, es, pues no tanto que se aprendan todas las enzimas, todas las rutas, todos los procesos, cada paso del metabolismo, sino que ustedes identifiquen los puntos de interés, eh, los puntos claves que se pueden modificar, que se pueden alterar, que no se deben alterar, los puntos donde se producen, cómo se producen las moléculas que nos puedan interesar, es decir, identificar puntos de interés biotecnológico, ¿ok? Dentro de toda la gama y todas las rutas metabólicas, todo el proceso, las rutas metabólicas, dónde se puede modificar, dónde se puede aprovechar, qué molécula se puede eficientizar o generar alguna mutante, una variante o algo que nos pueda ser de interés o de uso en algún proceso biotecnológico, ¿ok? Y pues los puntos en los que se pueden, si se quiere modificar, eficientizar, incrementar o bloquear el proceso, pues cuáles serían los puntos claves para eso. Entonces, dentro de toda la información que ahorita vamos a ver, quiero que ustedes vayan buscando eso, vayan identificando cuáles son los puntos claves en los procesos que vamos a revisar y cuáles son las moléculas que pudieran ser de interés biotecnológico. ¿Ok? Esa va a ser su actividad mientras yo estoy exponiendo, que vayan checando, no, esa molécula nada más hace eso, no, esa no sería tan importante. Esta tiene un papel muy importante. Entonces, al final tienen que tener identificado el punto del proceso o el paso que pueda ser de interés biotecnológico o o la molécula de interés. ¿De acuerdo? ¿Esta unidad la vamos a ver en esta semana y después nos va a hacer examen o qué sería la evaluación? Sí. El siguiente, la siguiente clase pues sería evaluación de las dos unidades. Es que pensé, si les hago una evaluación de la unidad anterior, pues es mucha información, mucho trabajo y todavía quedaría pendiente el otro examen de esta unidad. Entonces, si se los junto, yo creo que va a ser menos pesado que hagan un solo examen a que desarrollen dos exámenes. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Bueno, por mi parte sí, no sé los demás. Sí, Y maestro, sería por mi ¿Será parte examen? también. ¿no? ¿Perdón? Alguien iba a preguntar, todos iban a preguntar. Yo iba a preguntar que si sería entonces la otra semana el examen. Sí, yo creo que sí. Sería el próximo lunes. Pues miren, mm, si se los asigno, es para desarrollar, entonces es para llevar bueno, como antes decíamos, es para llevar a casa, es para desarrollar en sus casas, no va a ser así para que presenten durante las 2 horas, van a tener todo el tiempo para hacerlo. Entonces, si alcanzamos a terminar hoy la unidad, podría hoy mismo ponérselos porque el examen ya está y que lo desarrollen durante la semana para que se entregue el día 7. Si no acabamos hoy, pues tendríamos que acabar el miércoles la unidad y pues hacer el examen, ya quedaría para el 9. ¿Ok?
Bueno, si no, ahorita checamos bien cómo va a quedar las fechas. Estoy presentando. Ahí ya ven la presentación. Sí, maestra. Ya. Entonces recuerden, es mucha información, entonces lo bueno es que queda grabado en el video, entonces después pueden revisarla con calma y después ya terminando toda la presentación, pues haremos esta actividad. Si no alcanzamos, pues la continuamos la actividad del miércoles para el repaso de este tema, ¿ok? Bueno, entonces comenzamos. Primero, ¿qué es el metabolismo? Va a ser el conjunto de reacciones químicas en un sistema vivo. Todas las reacciones que tienen que ver desde síntesis, excreción, generación de residuos, el aprovechamiento de nutrientes, todos los procesos químicos que se llevan dentro de un sistema vivo para que pueda funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se obtiene en el metabolismo? Se obtiene la energía a partir de los nutrientes, se obtienen monómeros que que se van a utilizar para producir macromoléculas propias del organismo, se van a sintetizar estas macromoléculas y se van a sintetizar y degradar biomoléculas especializadas. Vamos a tener rutas metabólicas centrales que van a ser para la regulación y economía celular y otras rutas metabólicas que en el caso que hubiera una perturbación, una condiciones donde el sistema tuviera que entrar en latencia o disminuir su costo energético, pues esas serían las que se disminuirían, pero siempre se van a mantener las centrales. Por el tipo de fuentes o de formas como se obtiene la energía y se genera la materia para el aprovechamiento de los organismos, se dividen en estas categorías, donde pues los fotoautótrofos van a generar su propio alimento utilizando la energía solar y el agua, los quimioorganautótrofos van a generar su propio alimento, pero van a requerir fuentes orgánicas de carbono, ¿sí? Entonces lo que se necesita es carbono y energía. Los quimiolitautótrofos van a utilizar fuentes no orgánicas, fuentes inorgánicas. Los fototerótrofos ya requieren de tener el alimento listo, la fuente de energía para consumirla. Y los quimiorganoheterótrofos pues van a tener fuentes orgánicas y los quimiolitoheterótrofos van a ser fuentes inorgánicas. Y bueno, la sintropía es la entropía que los organismos liberan al exterior para poder mantener su entropía baja. Entonces tenemos como los ciclos de los diferentes compuestos utilizados por los organismos, pues van a estar relacionados con los diferentes tipos de organismos propiamente. Por ejemplo, aquí la energía solar entra y es utilizada por células fotosintéticas que utilizan agua y dióxido de carbono, lo cual es un desecho de las células heterótrofas que requieren de la glucosa generada por las fotosintéticas y del oxígeno para poder funcionar. Entonces, esto genera un ciclo o una red trófica, mejor dicho, donde los diferentes organismos están relacionados y cumplen un papel dentro de esta red. Si comenzamos con los organismos autótrofos, fotoautótrofos, pues entonces nuestra principal fuente de energía va a ser el sol. Y de ahí, a través de los procesos metabólicos,
va a ser utilizada por los diferentes organismos y finalmente se va a regresar al medio como calor. Aquí hay algunos ejemplos de las necesidades nutritivas de una bacteria y de los nutrientes que necesita una rata. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues toda la base para la generación de nuestras biomoléculas, para los lípidos, proteínas y carbohidratos, además de iones, sales y minerales. El sistema funciona para ser flexible y económicamente eficiente. ¿A qué se refiere? Una misma molécula puede ser utilizada en diversas rutas. De esta manera, pues solo se genera una molécula para abastecer 2 rutas metabólicas, por ejemplo. Y se busca, o el sistema pretende utilizar los menos recursos para generar más, o sí, esto menos es más, ¿sí? Para generar solamente lo que necesitamos. Y lo demás se elimina. ¿Okay? Y es flexible porque hay alternativas en algunas rutas metabólicas. Ustedes saben, por ejemplo, hay organismos que son aerobios forzados y otros que son anaerobios facultativos. Pueden tener ambas rutas, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues obviamente el sistema tiene diferentes rutas para que siga funcionando y no se vea alterado por la falta a lo mejor de alguna condición. Este es el mapa general de las rutas metabólicas en los organismos, donde vamos a encontrar catabolismo, degradación exergónica, síntesis de moléculas energéticas, el anabolismo, donde es la biosíntesis de las moléculas que se requieren. Es el resumen de las rutas metabólicas. Entonces, por ejemplo, si tenemos como nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, durante el catabolismo estos se van a degradar y van a generar residuos como el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco y metabolitos intermediarios, que son los que van a ser aprovechados por el organismo, ¿sí? Y después, estas nos van a servir, los productos de esta degradación, como moléculas precursoras, como aminoácidos, monosacáridos, glicerol, ácidos grasos, acetilcoenzima A y bases nitrogenadas para generar las macromoléculas como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos a través del anabolismo que va a requerir nuestro sistema. Entonces, si se fijan en nutrientes entran carbohidratos y después en macromoléculas se generan carbohidratos. Pues sí, nosotros consumimos cierto tipo de carbohidratos que debemos procesar al tipo de carbohidrato que nuestro organismo necesita para generar energía. Y lo mismo con lípidos y las proteínas. ¿Okay? El catabolismo puede ser convergente y el anabolismo divergente, ya que el catabolismo va a producir diferentes productos o diferentes rutas que se van a utilizar en una misma ruta, es decir, van a converger. Y el anabolismo se van a generar las moléculas que se utilizan como precursoras, pues se van a ir a diferentes rutas, la misma molécula a diferentes rutas, es decir, va a ser divergente. ¿Okay? Se van a encontrar algunas rutas en el metabolismo que sean irreversibles, otras que tengan etapas obligadas a partir de las cuales ya no puede, tiene que sí o sí continuar la ruta, algunas que son reguladas y esto va a depender de la especialización en la célula. Muchas de estas rutas van a estar determinadas por la actividad catalítica de las enzimas, que puede ser a partir de una actividad ácido-base, enlaces covalentes, iones metálicos, atracción electrostática, por proximidad, orientación o fijación al estado de transición. Y de acuerdo a Walsh, las actividades catalíticas son por transferencia de grupo, oxidorreducción, eliminación, isomerización y reordenación, y la formación o rotura de enlaces entre carbonos. La energía es la capacidad para causar un cambio que es necesaria en los organismos para que se puedan llevar a cabo las actividades metabólicas, y vamos a encontrar diferentes tipos energéticos y de los cuales pues en el organismo la molécula
bueno, más adelante la vamos a mencionar, la molécula energética por excelencia va a ser el ATP. Más adelante la mencionaremos. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía disponible para que se lleve a cabo una reacción, vamos a tener dos tipos de reacciones, que son las exergónicas y las endergónicas. En el cuestión de las exergónicas, la energía es liberada y puede llevarse a cabo la reacción de manera espontánea, en donde la energía libre de Gibbs va a ser menor a 0. En este caso, no es necesario una actividad catalítica, ya que se requiere la reacción puede suceder de manera espontánea. En el caso de las reacciones endergónicas, vemos que no está favorecida la reacción, por lo tanto, no va a ser espontánea y se va a necesitar requerida. Vamos a encontrar una delta G, en energía libre de Gibbs, mayor a 0. En este caso, no se va a llevar a cabo la reacción a menos que tenga energía, que se le agregue una fuente energética como el ATP que ya mencionaremos, o que esta reacción sea catalizada para disminuir el umbral de energía y de esta manera pueda llevarse a cabo. En este ejemplo muy claro, en la imagen de arriba vemos con una delta G favorable que se produce la reacción. En el caso de abajo, pues ya no hay una reacción. Sin embargo, si vemos abajo, cuando esta reacción es seriada y se sucede una serie de pasos, esta es facilitada. De esta manera el organismo genera las rutas metabólicas donde hay una cascada enzimática o una cascada de intermediarios para poder facilitar una reacción, que si fuera de A a D, digamos, directamente no podría suceder, pero de A a B, de B a C y de C a D, sí puede llegar a suceder, ¿sí? Entonces vamos a tener varios procesos intermediarios que nos pueden llevar al producto final. Y estos procesos pues pueden ser químicos, que se pueden llevar a cabo, son químicos, de transporte o mecánicos. Entonces, como les mencionaba, la molécula que va a hacer que todo funcione, la que va a brindar energía por excelencia, va a ser el ATP. ¿Sí? Entonces, si ven aquí la delta G del ATP, va a ser la energía disponible o la que va a proporcionar para poder llevar a cabo las reacciones. Bueno, aquí solo como ejemplo se da la oxidación productora de energía de moléculas combustibles que requiere oxígeno, liberan dióxido de carbono y la producción de ATP va a ser utilizada para la biosíntesis, el trabajo químico para el transporte activo en trabajo osmótico y la contracción muscular, trabajo mecánico, como mencionamos anteriormente. Y esto pues va a generar la formación de ADP, la liberación del ADP a partir del ATP, y nuevamente se va a sintetizar ATP para entrar en el ciclo. Esta es la molécula de adenosín trifosfato, que es el ATP, y a partir de en este proceso, cuando se utiliza la energía del ATP, se libera el grupo fosfato, quedando este grupo fosfato inorgánico, y tenemos resultado un adenosín difosfato, más energía. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, del ácido glutámico con amonio que daría lugar a la glutamina. Esta, si vemos energía libre de Gibbs, pues no es favorable para una reacción espontánea, ¿sí? Entonces requiere de energía, lo cual va a generar un intermediario fosforilado y posteriormente esto sí va a dar lugar a al proceso de la síntesis de glutamina más la liberación de este grupo fosfato y el ADP. Entonces, si vemos aquí abajo en las sumatorias de las energías libre de Gibbs, vemos que la primera o la delta G de la síntesis de la glutamina, que era de más 3.4, más la delta G del ATP, que ya vimos que era de menos 7.3, te da una energía neta resultante de menos 3.9, lo cual es favorable para que se pueda llevar a cabo la reacción. Es procesos en los que interviene el ATP para el trabajo de transporte en estas moléculas de transporte en la membrana,
para el trabajo mecánico, como el transporte, el movimiento de esta proteína motora a través del citoesqueleto celular para transportar, en este caso, una vesícula. ¿Okay? Entonces, vemos que la síntesis del ATP, pues requiere energía y libera energía, su hidrólisis. Nuevamente aquí repasando las rutas metabólicas, en las rutas, en el catabolismo se van a utilizar las moléculas que obtenemos en el alimento para la generación de las diferentes formas de energía, como el ATP, y para construir los bloques o las moléculas que vamos a necesitar en la biosíntesis desarrollada por el organismo. ¿Okay? Aquí tenemos de ejemplo el fotosíntesis, pero lo vamos a ir analizando más adelante. Algunos ejemplos de variaciones de la energía libre de Gibbs, de la delta G, en las diferentes reacciones. Por ejemplo, la glucólisis de la sacarosa y maltosa para generar sacaroglucosa. Tenemos -7 y -4. Y la oxidación de la glucosa, -686, por ejemplo. Entonces eso nos da una clara idea de por qué es la fuente de energía que utilizamos, ¿no? Y bueno, aquí hay otra delta G de algunos compuestos, como aquí tenemos el ATP de -7.3, de la glucosa -5, que son de la glucosa 6-fosfato -3, que son algunas fuentes importantes de energía. El delta G de la formación del ATP. Y si se dan cuenta aquí, la diferencia entre las reacciones no catalizadas, ¿cuál sería la delta G? ¿Cuánta energía se requiere para llevar a cabo una reacción? A diferencia de las catalizadas enzimáticamente, ¿sí? Entonces, lo que hace el enzima es reducir esta delta G para que se pueda llevar a cabo la reacción, teniendo un menor costo para la célula y generando compuestos acá de fosfato de alta energía, y acá abajo tenemos compuestos de fosfato de baja energía que van a ser utilizados por el organismo. Arriba tenemos el ATP y abajo tenemos la glucosa y el glicerol. Entonces, bueno, vamos a encontrar algunos estos ejemplos de reacciones, como la fosforilación a nivel sustrato a partir del fosfonol piruvato en las primeras etapas del metabolismo de los carbohidratos, la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación, en el que se genera un gradiente de concentración de protones que están acopladas enzimáticamente a la formación de ATP, también ya los revisaremos, y la reacción de la adelinatoquinasa, donde se da la ruptura pirofosfatolítica del ATP, generando ADP. Entonces, aquí tenemos de estas reacciones las resultantes de la energía libre de Gibbs que podemos ver y qué es lo que permite que se lleven a cabo las reacciones. ¿Okay? Y bueno, vamos a tener moléculas que nos sirvan como una reserva de alta energía, a partir de las cuales pues, se van a estar sintetizando, se va a generar los ATP, como en el caso de la creatina, que requieren de la participación de una enzima como la creatina quinasa, y esto nos va a dar lugar en una reacción que viene en dos sentidos para la formación del ATP. ¿Sí? Y en el caso de crustáceos sería la fosfoarginina. Dos rutas metabólicas principales de las rutas centrales de los organismos son la fotosíntesis y la respiración celular. Obviamente la fotosíntesis solamente en organismos fotoautótrofos, donde el dióxido de carbono más el agua va a dar lugar a los azúcares, que van a ser la fuente de energía, y se va a liberar oxígeno. En este caso el oxígeno es un desecho, es liberado, y el dióxido de carbono pues es la fuente de carbono que va a tener el organismo, ¿sí? Además requiere agua para la hidrólisis, para con la energía del sol generar la síntesis de los carbohidratos.
En el caso de la respiración celular, pues la mayoría de los organismos vivos la llevan a cabo. Se libera dióxido de carbono y se utiliza el oxígeno como aceptor de electrones final y se libera energía química, ¿sí? En el caso de la fotosíntesis se requiere energía del sol y en el caso de la respiración se libera energía química. Tenemos la fórmula general de el uso de la glucosa y la energía que se generaría de esto. Entonces, la glucosa entra, generada por la fotosíntesis, entra en la cadena respiratoria, donde el objetivo es obtener energía por la oxidación de sustratos reducidos y se lleva la transferencia de electrones hasta un aceptor final, que en el caso de los organismos aerobios es el oxígeno, en el caso de los anaerobios pues sería otra molécula. ¿Okay? Y este es el proceso de respiración celular. Ahorita lo vamos a ver. No vamos a ver el video. Si gustan ustedes checar la página. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, pues esto se va a llevar a cabo en las mitocondrias. Esta es la estructura, la forma de la mitocondria, donde se presentan las crestas y van a tener dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Como vemos, en la mitocondria pues tiene su propio material genético. En este codifica información necesaria para su funcionamiento que no está codificada en el núcleo, en el genoma nuclear. Y en sus membranas pues van a tener diferente composición, tanto de los lípidos que la conforman como de las proteínas que la integran y cuya función pues en el caso de la membrana externa son más como canales para dejar el paso de las moléculas necesarias y en la interna vamos a tener las proteínas asociadas al sistema de transporte de electrones, que ahorita vamos a checar. Bueno, entonces aquí tenemos el procesamiento de la glucosa para obtener piruvato. La reacción neta es una molécula de glucosa con 2 NAD más 2 ADPs más los 2 fosfatos, que van a ser los que forman el ATP, nos van a dar 2 piruvatos más 2 ATPs, 2 NAD, 2 hidrógenos y 2 moléculas de agua. ¿Sí? Y a partir de un piruvato se va a generar acetilcoenzima A, dióxido de carbono, NAD e hidrógeno. Ahora, ¿de dónde viene o qué pasa con ese piruvato? Se fijan aquí en la ruta del posterior o después de la producción del piruvato, se tiene la producción del acetilcoenzima A, que también puede provenir de esta otra ruta del acetoacetilcoenzima A, y esto va a entrar al ciclo del ATC o al ciclo de Krebs, en el que se va a formar, se van a sintetizar ATPs. También ahorita paso a paso lo vamos a ver. Pero, si se dan cuenta acá en la parte izquierda, ese acetilcoenzima A, que acá vino del piruvato de la glucosa, también puede provenir de los ácidos grasos, ¿sí? Y aquí en el inicio donde ven la porción del acetilcoenzima A separada con una línea punteada, aquí nos está representando la longitud o una cadena de ácidos grasos. Entonces, imaginen una cadena larga y cada ciclo, después de unirse con la coenzima A, cada ciclo nos va a generar una molécula de acetilcoenzima A. Entonces, este ciclo se repite con la misma molécula de ácido graso y se genera otro acetilcoenzima A. Se repite y se genera otro. Entonces, esto nos habla de por qué los ácidos grasos, las grasas, son la fuente energética de reserva. Entonces, no es tan rápido de utilizar como la glucosa, pero pues nos va a dar un gran potencial energético porque se van a generar varias moléculas de acetilcoenzima A dependiendo de la longitud de las grasas. Y es aquí donde también importa mucho la presencia de insaturaciones o saturaciones en la cadena de ácidos grasos para que se puedan obtener esta molécula, ¿sí? Que sean más fáciles de cortar o que requieran más energía o etcétera, ¿sí? Entonces, por eso son ciertos tipos los de ácidos grasos los que son más benéficos para nosotros para poderlos utilizar en la síntesis de acetilcoenzima A.
Entonces, pues esa es otra fuente de esta molécula, pero es utilizada como fuente de reserva porque pues requiere mayor procesamiento pues para poder obtener la molécula, a diferencia de aquí de la glucosa, que de una glucosa obtuvimos 2 piruvatos, cada uno pues nos va a dar el acetilcoenzima. ¿Sí? Bueno, esta molécula de glicerol en la membrana de la mitocondria va a funcionar también como un transportador de electrones que simplemente atraviesa la membrana, ya que se le agregaron estos electrones a partir del NAD, y los va a meter a la cadena de transportadora de electrones y vuelve a salir. ¿Okay? Entonces, a esta lo conocemos como la lanzadera de fosfato-glicerol. Potenciales redox de algunas semireacciones tenemos en el succinato menos 0.67, tenemos por ejemplo del NAD menos 0.3, del piruvato menos 0.18. Son algunos que vamos a mencionar y que van a ver la importancia de estas reacciones. Y al final, la delta G para la producción de la oxidación del NAD es de menos 52. Todo esto nos habla del potencial energético de estas moléculas. Y el potencial aquí electroquímico de los protones, que están asociados al NAD, al FAD. Aquí están, aquí se ven. Entonces, esto que están viendo es la cadena transportadora de electrones que está en la membrana interna en la mitocondria, que también ahorita vamos a ver. Y el último paso en la cadena respiratoria, pues es la formación del ATP generada por la producción de un gradiente de protones, que son los hidrógenos, que hacen que esta bomba ATP-sintasa funcione y se generan los ATP. Entonces, a partir de la glucosa, vamos a generar o se va a formar el piruvato y 2 moléculas de ATP en un resumen de 10 reacciones. Este proceso conocido como glucólisis comienza con la glucosa y se requieren de 2 NAD y 2 ADPs con sus 2 grupos fosfatos para la formación del ATP, del NAD y el piruvato. Aquí después de la obtención del piruvato, se puede ir a diferentes rutas, que sería la fermentación homoláctica cuando es en situación anaeróbica y que al final nos va a dar lactato. En la oxidación aeróbica, pues se va a obtener al final dióxido de carbono y agua y formar esos NAD. Y en la fermentación alcohólica pero anaeróbica, pues vamos a tener como resultado dióxido de carbono y etanol. Este es un ejemplo de divergencia. Pues aquí comparamos la glucólisis. A partir de la glucosa se genera el ácido láctico y en la fermentación alcohólica, a partir de la glucosa, se genera etanol. La fórmula general para la glucólisis a partir de una molécula de glucosa con 2 fosfatos inorgánicos y 2 ADPs, vamos a tener las 2 moléculas de ácido láctico con los 2 ATPs y 2 moléculas de agua. En el caso de la fermentación alcohólica, se generan 2 moléculas de etanol, el dióxido de carbono, ATP y agua. Si desglosamos el proceso de la glucólisis, tenemos un proceso exergónico de la glucosa al lactato y endergónico para la producción del ATP, dando en suma pues una delta G negativa que favorece, es decir, que se favorece el proceso. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces ese azúcar o esa glucosa? ¿De dónde viene o cómo llega a la célula para ser procesada? Cuando se come, esta azúcar es liberada, bueno, llega hasta el intestino y en el lumen intestinal pasa a las células y de aquí se va a absorber para pasar al torrente sanguíneo. En el caso de los líquidos que ya pasan por los riñones, estos los van a limpiar y ese azúcar que viene en el líquido en los riñones, pues también va a ser liberada al torrente sanguíneo.
Cuando en el torrente sanguíneo se capta una alta concentración de glucosa, comienza su actividad las células beta del páncreas produciendo insulina que va a llevar o va a facilitar la entrada del azúcar a las células de hígado, de tejido graso, de músculo, donde van a ser procesadas. En el caso del cerebro no se requiere insulina, inmediatamente capta el azúcar e inmediatamente la convierte en energía. Hay diferentes isoformas de las proteínas transportadoras de la glucosa y estas se van a ubicar en diferentes tejidos y, bueno, por tanto también hay diferentes funciones. Por ejemplo, en el caso del GLUT2, que se encuentran en las células pancreáticas, pues estas van a servir como un sensor de glucosas que van a dar esta señal de que hay mucha glucosa, hay que liberar insulina para que pueda ingresar al resto de las células. Va a haber una gran cantidad de cierto tipo de GLUT, en este caso del GLUT10, en el hígado, pues donde se requiere mayor ingreso de glucosa que en otras células para poderlo reservar, generar las reservas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos en general, pues entra la glucosa en el proceso de glucólisis, en condiciones aerobias es utilizado para generar el piruvato y esto va a entrar en el ciclo del ácido cítrico, en el ciclo de Krebs, y se va a ir a la cadena transportadora de electrones. Entonces el final o el objetivo es la generación de energía por ATPs. Pero en el caso de condiciones anaerobias, el proceso va a ser fermentación y dando lugar al lactato como producto final. Entonces, durante las glucólisis se van a ver reacciones de adición de grupos fosforilo a la glucosa, conversión de intermediarios para incrementar el potencial para transferencia de los fosfatos y un acoplamiento químico de hidrólisis para la síntesis del ATP. Es el resumen entre 3 pasos. Y vemos 2 fases, la fase preparatoria y la fase ya básicamente de la degradación de la glucosa, que es la glucólisis. Estos son el resumen de los 10 pasos de la glucólisis, las enzimas que se requieren, que ahorita vamos a ir viendo una por una, y va a requerir del poder oxidante del NAD. En condiciones anaeróbicas, en el músculo, el NAD reduce el piruvato a lactato, y en el caso de la levadura, el piruvato es descarboxilado a acetaldehído y reducido por NAD a etanol. Y en el caso de las aerobias, pues la oxidación es en mitocondrias y se producen 3 ATPs. Pues el primer paso es de la fosforilación, donde tenemos la enzima exoquinasa. La exoquinasa va a generar la D-glucosa, manosa y fructosa, y la glucoquinasa es específica para la glucosa. ¿Okay? Entonces vemos las diferentes potencial de las enzimas, específicamente ya con la glucosa. Okay. Después hay una isomerización, donde interviene la fosfoglucosa isomerasa, y este es el proceso enzimático, el sitio activo dentro de la enzima, de la PGI, donde se va a llevar a cabo la isomerización. Si ven el cambio en la estructura de la molécula, es decir, se genera un isómero. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la glucosa 6-fosfato como era originalmente y se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Nuevamente hay una fosforilación por la fosfofructoquinasa y dando como resultado la fructosa 1,6-bisfosfato. Aquí es un punto donde puede parar el ciclo. Y a partir de este punto, si se sigue, pues ya no hay retorno atrás. Es un punto de no retorno. Posteriormente sigue la ruptura por la aldolasa. Y esto aquí nos van a generar 2 moléculas. Pero fíjense cómo estas moléculas van a ser diferentes. Vamos a tener
la hidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Cada uno al final va a generar el mismo producto, pero las rutas van a tener aquí, a partir de aquí, una pequeña variación, ¿sí? Entonces, una va a ser la ruta aldólica para estabilización por incremento de la deslocalización de los electrones. Entonces, vamos a tener la isomerización por la triosa fosfato isomerasa. Y la oxidación y fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Posteriormente tenemos la fosforilación a nivel sustrato por participación de la fosfoglicerato quinasa. Y aquí vamos a obtener el 3-fosfoglicerato. Bueno, aquí tenemos la acción de la enzima. Posteriormente, una isomerización con la fosfoglicerato mutasa, que nos va a dar de este 3-fosfoglicerato al 2-fosfoglicerato. Este es el sitio activo de la enzima. Bien, después, la deshidratación por la enolasa, dando por resultado el fosfenol piruvato. Y finalmente la fosforilación a nivel sustrato por la piruvato quinasa. Y aquí vamos a obtener el piruvato finalmente. Entonces, a partir de una molécula de glucosa, vamos a tener 2 piruvatos, 2 NAT, 2 hidrógenos, 2 ATPs y 2 moléculas de agua. Entonces, bueno, este es el resumen de la glucólisis y a partir del piruvato, esto va a entrar en este ciclo donde va a ser la oxidación del ácido pirúvico. Vamos a tener el acetilcoenzima A y esto es el conocido como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, donde se van a generar NAT y ATP, además de FAD. Es el resumen, este es el ciclo, donde a partir de las diferentes rutas que se obtienen la coenzima A, van a entrar al ciclo del ácido cítrico. Entonces, en este se va a dar una descarboxilación oxidativa del piruvato y la piruvato deshidrogenasa vamos a tener en 3 etapas. Piruvato deshidrogenasa en la etapa 1, de hidrolipoil transacetilasa y de hidrolipoil deshidrogenasa en la etapa 3. En este punto, bueno, les menciono el arsénico, que ustedes saben que es tóxico, porque este es el punto donde bloquea el arsénico. Entonces, quiere decir que este tóxico, esta molécula tóxica, afecta directamente a la respiración celular. Entonces, pues, es obvio por qué es tan grande su toxicidad para los organismos. Entonces, en el primer paso, la citrato sintasa va a condensar el oxalacetato con la acetilcoenzima A y para dar lugar al citrato. Después la aconitasa va a ser una isomerización que esto también puede ser reversible, por este ciclo puede ir en 2 sentidos. Después la isocitrato deshidrogenasa, que es dependiente de NAT, y la descarboxilación oxidativa. Después la alfa-oxoglutarato deshidrogenasa, que también es dependiente de NAT, y se va a liberar la primera molécula de dióxido de carbono
se va a formar un complejo enzimático de las 3 enzimas que se mencionaron, las 3 etapas que se mencionaron anteriormente. Después se forma el succinilcoenzima A con la succinilcoenzima A sintasa. Después la succinato deshidrogenasa va a generar la deshidrogenización estereoespecífica del succinato a fumarato. Después la fumarasa y la malato deshidrogenasa para dar nuevamente oxalacetato. Si se acuerdan que al principio se unió el oxalacetato con lo vimos, con el acetilcoenzima. Entonces, en resumen, el acetilo se oxida a 2 moléculas de dióxido de carbono. Se utilizan 3 NAD que se reducen a NADH. Un FAT se reduce a FAT2, este lleva 2 protones. El grupo fosfato se genera un grupo fosfato de alta energía y cada vuelta del ciclo genera 12 ATPs. Está regulado por la disponibilidad del sustrato, por la inhibición por el producto y por la inhibición de los intermediarios, y es anfibólico, es decir, se tienen procesos tanto catabólicos como anabólicos. Aquí a partir del piruvato, esta acetilcoenzima A puede irse también a la biosíntesis de lípidos y porfirinas, y el malato producido se puede ir a la gluconeogénesis, que es la producción de glucógeno, que es cuando en el hígado hay una gran cantidad de azúcar disponible, el hígado forma el glucógeno como una fuente de reserva de energía. ¿Sí? Aquí están las delta Gibbs para las diferentes enzimas que se mencionaron. Y acá el alfa-oxoglutarato también se puede utilizar para la biosíntesis de aminoácidos. Hay una regeneración de intermediarios como oxidación de ácidos grasos de carbonos impares, la degradación del aminoácido isoleucina, tionina y valina para producir succinilcoenzima A. Y transaminación y desaminación de los aminoácidos que va a producir el alfa-glutarato y el oxalacetato, que pueden reintegrarse al ciclo. ¿Okay? Entonces, esta es la molécula de glucógeno que se va a formar en el hígado por la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa genera la ruptura de los enlaces por sustitución con el grupo fosfato, y la enzima desramificadora del glucógeno pues elimina las ramificaciones para que pueda funcionar la anterior. La fosfoglucomutasa va a convertir en las formas de glucógeno, ¿sí? Del azúcar para que se puedan integrar al glucógeno. Entonces aquí tenemos en 2 sentidos de la glucosa al glucógeno para la síntesis del glucógeno y del glucógeno para la liberación de las moléculas de glucosa para poderlas utilizar. Si se fijan, se requiere de ATP para poder hacer la síntesis de glucógeno y se libera estos grupos fosfatos ya para la utilización de la glucosa. Entonces, aquí tenemos la glucógeno sintasa, genera el enlace glucosídico a partir de la glucogenina. Aquí inicia la síntesis. Y bueno, de esta manera se genera esta forma de almacenamiento de energía en el hígado. Hasta aquí terminamos este proceso de respiración celular. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo claro? Mucha información, ya sé, no me digan, ya sé que es mucha información. Pero pues ya la van a poder ir asimilando poco a poco. Entonces ahorita voy a dar una pausa de 5 minutos para que analicen o piensen en lo que vimos, cuáles fueron los puntos claves para respiración celular,
cuáles fueron los procesos determinantes, las enzimas o las moléculas más importantes y destacadas y que puedan ser de aplicación biotecnológica. Entonces vamos a dar 5.
Continuamos. Chicos, ¿están ahí? Sí, Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Sí. Entonces continuamos con este otro proceso que va a ser la fotosíntesis. Esto se lleva a cabo en plastidios especiales, que son los cloroplastos. Estos se forman a partir de un precursor, que son los proplastos, y que dependiendo de las necesidades de la célula y los estímulos externos en los que se someta, va a generar diferentes plastidios, y también dependiendo del tipo de tejido que sea, si son flores, si son pétalos, si es hojas, tallo, etcétera, va a generar diferentes tipos de plastidios en los cuales tenemos el cromoplastos, los cloroplastos y los leucoplastos, a partir de los cuales se van a generar amiloplastos, oleoplastos y proteinoplastos. ¿Cuál es la función de estos organelos? Almacenaje. En el caso de los cloroplastos, pues sabemos que además de contener el pigmento fotosintético, pues no nada más lo va a almacenar, sino es donde se va a llevar a cabo la función para la producción de la glucosa. En el caso de los demás plastidios, pues básicamente son almacenaje. Entonces tenemos diferentes tipos de pigmentos y que le dan diferente color a los productos vegetales, a los tejidos vegetales, como la luteína, crocetina, los alfa-carotenos, los beta-carotenos, licopenos y las hexantinas, ¿sí? ¿Por qué son diferentes? Sabemos que la fotosíntesis se realiza con la clorofila, ¿sí? Este es el pigmento fotosintético por excelencia. Sin embargo, los diferentes lugares donde se encuentran los tejidos, los diferentes periodos, estaciones del año, pues cambian la irradiancia o el tiempo el tiempo y la concentración o la cantidad de energía a la que están sujetas estas especies. Y cuando es mucho la cantidad de luz, por ejemplo, cuando en la época del año que es más largo el día, pues los organismos tienen un límite para la fotosíntesis, no la pueden estar haciendo todo el tiempo. De hecho, sabemos, bueno, ahorita lo vamos a revisar, que tenemos la etapa fotosintética, la etapa luminosa y la etapa oscura, que no necesariamente es porque no hay luz, sino es porque no se está necesitando la energía en ese momento. Entonces, la cantidad de radiación y los rayos UV que vienen en la energía solar pueden dañar las células. Entonces, la presencia de diferentes pigmentos ayudan a proteger las células y mantener su estabilidad fotosintética. Entonces, aquí están los diferentes tipos. La clorofila es el pigmento fotosintético más importante, pero también los carotenoides y flavonoides, carotenoides y antocianinas y carotenoides, que van a dar las diferentes pigmentaciones a las hojas. Dependiendo de la forma de los plastidios que contienen los pigmentos o que contienen otro tipo de elemento, como ya mencionamos, se clasifican en globosos, tubulosos, membranosos o cristalosos por la forma que presentan. Y por el contenido que presentan, lo vamos a poder dividir en amiloplastos, proteinoplastos y lipoplastos. Los amiloplastos son aquellos plastidios que van a almacenar almidón, que va a ser la fuente de energía, que para nosotros fue el glucógeno en el hígado. En este caso van a ser los amiloplastos y va a ser el almidón. Los proteinoplastos pues van a conservar o van a almacenar proteínas y los lipoplastos lípidos. Otra forma de caracterizar estos plastidios es por su forma, que puede ser simple o compuesta. A partir de cuando se requiere mayor actividad fotosintética, a partir de los proplastos se van a generar más cloroplastos. Estos se van a dividir o producir independientemente de la división celular. Es decir, se pueden producir más cloroplastos aunque la célula no vaya a entrar en división, o en el momento en que va a entrar en división y se van a dividir hacia las células nuevas.
y no necesariamente de manera equitativa, ¿sí? Depende de la forma en el momento de división de la célula, y cada célula pues puede empezar su producción de proplastos, dependiendo del tipo de tejido en el que está y la respuesta al estímulo. Aquí esta imagen es de la endosimbiosis, la teoría de la endosimbiosis, si no la han escuchado, porque una de los supuestos o de los enunciados a favor o que mencionan como a favor de esta teoría es precisamente la presencia de los cloroplastos, ya que estos tienen su propio material genético, igual que las mitocondrias. Entonces, tanto cloroplastos como mitocondrias se menciona que podría ser provenientes de organismos que tuvieron en un momento vida libre y que por al ser, ay, se me fue, una fagocitosis, perdón, cuando fueron fagocitados, pero no fueron degradados, sino que fue una fagocitosis incompleta y la célula pues los integró en su sistemática celular, en su maquinaria celular, y generando pues los organismos, las células fotoautótrofas como hoy las conocemos. Entonces, este es uno de los supuestos o de los postulados en esta teoría, donde se incluye la participación del surgimiento de los cloroplastos. Entonces, aquí tenemos la estructura del cloroplasto. Estos en sus membranas presentan en mayor cantidad este tipo de triglicéridos, que no tienen grupo fosfato como los fosfoglicéridos, ya que estos grupos fosfatos pues son utilizados más para otras actividades. Entonces, estos van a ser más predominantes en las membranas de los cloroplastos. Y el cloroplasto va a estar conformado por dos membranas, igual que en la mitocondria, si se acuerdan, una membrana interna y una membrana externa, y van a tener estas estructuras que son los tilacoides. Cada una de estos, como montañitas, como conjunto de tilacoides, se les llaman granas. Y aquí en la membrana de los tilacoides es donde se va a llevar a cabo el proceso fotosintético. Para los organismos que no son, que no utilizan el oxígeno como último aceptor de electrones, se utilizan otras moléculas, en este caso se ve el azufre como último aceptor de estos. Entonces, estas son las bacterias fotosintéticas del azufre y, bueno, actualmente las más distribuidas pues son las que utilizan la luz, el agua y que se genera la glucosa y oxígeno. En el proceso, bueno, es el proceso general de la fotosíntesis. Se va a generar glucosa a partir del dióxido de carbono y se van a tener dos fases, una fase oscura y una fase luminosa, en las que se van a llevar los diferentes procesos involucrados en la fotosíntesis. En la fase luminosa estamos hablando de la captación de la energía solar para poder llevar a cabo la hidrólisis del agua. Esta energía solar va a ser captada por la clorofila. Aquí tenemos la molécula de la clorofila, en donde hay un núcleo de magnesio, y si ustedes buscan la molécula de la hemoglobina, van a ver que es muy similar, solamente que en ese caso el núcleo es de hierro. Y la longitud de onda que capte va a depender del pigmento. En este caso vemos el rango de captación de la clorofila A, y a diferencia de la clorofila B, y si se fijan aquí también les da el caroteno, el betacaroteno. Entonces, las diferentes longitudes de onda que captan, es por lo que les mencionaba hace rato, lo que ayuda a procesar o a eficientizar el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Entonces, la presencia de otros pigmentos abonan a la fotosíntesis
para no dejar que toda la clorofila B capte nada más la energía, ¿ok? Y entonces aquí abajo pues tenemos los diferentes rangos de la longitud de onda y la eficiencia en la captación de luz. Entonces vemos los dos picos en los que tienen el máximo de captación, tanto de la clorofila A como de la clorofila B. Estos pigmentos van a funcionar como una antena, que es esto, el centro de reacción, donde se captan los protones, la energía del Sol, y son transmitidas de un centro a otro, de un punto a otro, ¿sí? Hasta ser llevadas a la membrana donde está este complejo, que es un complejo también transportador de electrones, como en el caso de las mitocondrias, pero en este caso pues van a ser otras moléculas, y esa energía va a ser utilizada para separar la molécula del agua, es decir, la hidrólisis del agua, y donde se van a generar estas moléculas de oxígeno que van a ser liberadas y se van a utilizar estos protones, este hidrógeno. Entonces, con 2 moléculas de agua se van a requerir 4 fotones provenientes de la energía solar para generar 4 moléculas de hidrógeno, estos 4 protones, más una molécula de oxígeno molecular que va a ser liberado, y 4 electrones. Esta es la reacción general de lo que conocemos como fotosistema 2. Es así como confuso que primero aquí funciona el fotosistema 2 y después el fotosistema 1, pero fue por como fueron descubiertos y estudiados. Entonces aquí la molécula que va a ser la transportadora de los electrones va a ser la plastoquinona hacia el plastoquinol. Entonces aquí tenemos la plastoquinona y los electrones van a ser llevados hacia segunda parte del complejo y finalmente van a ser llevados al fotosistema 1. ¿Sí? Aquí está el papel de la plastocianina y vamos a tener este núcleo de ferrodoxina donde noten la presencia del hierro como captor transportador de electrones y la producción de un NAD, ¿sí? Entonces, 2 ferrodoxinas, aquí que atraviesan aquí en esta parte del fotosistema, más hidrógeno más NAD por la reductasa, van a formar 2 ferrodoxinas en su forma oxidada, más los 2 NAD. Esta molécula energética también, ya hemos mencionado también cómo se forma, se genera durante la respiración celular. Y bueno, la reacción general del fotosistema 1 entonces sería la formación de 2 NAD con 4 fotones a partir de los 4 electrones y los 2 hidrógenos que provienen de las moléculas del agua. ¿Sí? Entonces, esta es la membrana del tilacoide en donde están los fotosistemas. Tenemos el fotosistema 1, donde se va a generar este NAD, y el paso del fotosistema 2 al fotosistema 1 de los electrones, dando como reacción general ya en ambos fotosistemas 2 moléculas de agua con 2 NAD, requiriendo de 8 electrones, que son los captados por el fotosistema 2 y por el fotosistema 1, nos va a dar la molécula de oxígeno y 2 NAD. Entonces, aquí en el fotosistema 1 nuevamente se va a captar la energía solar, donde van a ser los otros 4 fotones. ¿Se acuerdan que fueron 4 fotones de la primera, del fotosistema 2, y en el fotosistema 1? Aquí hay una ligera variación en la longitud de onda que se capta. Por eso son los 2 fotosistemas. Entonces, hasta aquí se requirió de la energía y aquí vimos la formación de un ATP, las formaciones de los NAD, la liberación del oxígeno y la obtención de los protones, de los electrones
en este sistema. Entonces, hasta aquí llegó la fase luminosa, donde se necesitó la energía solar. Posteriormente, entran, ahora sí, el dióxido de carbono, y este va a ser la fuente de carbono que se va a necesitar para generar la glucosa. Entonces, aquí tenemos los 6 dióxidos de carbono. La glucosa tiene 6 carbonos. Van a necesitar 6 moléculas de dióxido de carbono y van a entrar en este ciclo que conocemos como el ciclo de Calvin, que al final nos va a dar, va a requerir de la energía de ATP, 12 moléculas de ATP aquí, y se van a generar 6, acá otros 6 ADPs. Van a utilizarse los NAT que se produjeron, y finalmente nos va a dar como producto una molécula de glucosa. Este es el proceso general. Los destellos de luz se requieren aquí para las reacciones dependientes de luz en la membrana del tilacoide, y donde vemos que se produce o se genera el dióxido de carbono, el oxígeno, perdón, que es liberado, atraviesa la membrana y logra salir, y aquí a través de la membrana se entra el dióxido de carbono para llevar a cabo el ciclo de Calvin, que es dependiente de energía, y generar y sintetizar la glucosa, que en el tejido vegetal se va a almacenar como almidón. Bueno, aquí también el oxígeno y el dióxido de carbono en el proceso va a generar otras fuentes, otras formas de moléculas de carbono, que si se acuerdan o si se fijan, nos recuerda a lo que se requiere para la respiración celular. Y aquí está la unión o la ligación entre la fotosíntesis, la producción del glicolato, que se va a ir hacia la respiración celular. ¿Okay? Bueno, y aquí el proceso general a partir del dióxido de carbono para la producción de oxaloacetato, que también, si se acuerdan, estas entran para la formación en el ciclo en la respiración celular. Y aquí se produce la glucosa, que esta también entra en la glucólisis, que va a ser para la respiración celular. Entonces, aquí son los procesos que habíamos hablado de la convergencia. ¿Okay? Muchos de los procesos celulares se llevan a cabo en el citoplasma. En los anteriores habíamos visto los que se llevan dentro en la membrana, que se llevan directamente en la membrana de los organelos, y otras partes que se llevan a cabo en el plasma dentro de los organelos, pero también muchas de las reacciones se llevan fuera de los organelos en el citoplasma celular. ¿Okay? Y 80% del citoplasma está conformado por agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, RNA, sales minerales y productos del metabolismo. Entonces, tiene la función tanto de contener los organelos, como pues modificar las condiciones de la célula para que se puedan llevar a cabo las reacciones, como la viscosidad, el movimiento, pero además es como equilibra el pH, almacena aminoácidos, almacena proteínas, lípidos y azúcares. Y esto permite pues que se lleven a cabo algunas reacciones. Entonces, si se acuerdan, tanto la respiración celular como algunos productos para la fotosíntesis, pues son de origen lipídico. Entonces, ¿cómo se generan estas moléculas? El 90% de los lípidos viene de la dieta y tiene la función de conservar la energía metabólica. Algún contenido energético de los constituyentes de los alimentos, que esto lo ven cuando ven un producto y dicen la cantidad de calorías, pues este es el contenido energético. De los carbohidratos 16, de las grasas 37 y de las proteínas 17. Entonces, si se ponen a pensar, si los carbohidratos tienen menor contenido energético, porque son la fuente primaria de energía. Lo mencionamos en la respiración celular,
que pues sí, la glucosa pues va a tener menos energía que una molécula de grasa, obviamente, pero pues porque esta tiene que ser procesada para poder obtener la forma energética necesaria que nos pueda ser de utilidad. Entonces la grasa pues nos sirve más para conservar, almacenar esa energía, más que para utilizarla rápidamente. Entonces, estas son moléculas no polares que se almacenan en estado anhidro. Y cuando entra los lípidos al organismo a través de los alimentos, estas van a ser digeridas. Aquí tenemos las sales biliares que las cortan en microgotitas, que son los lípidos emulsionados, y se van a digerir para generar las diferentes formas lipídicas que puedan ser utilizadas, como ácidos grasos libres, monoglicéridos, a partir de estos triglicéridos. ¿Sí? Y la digestión, aquí es muy interesante. Bueno, aquí tenemos los triglicéridos insolubles y su digestión es en interfase lípido-agua. Pero acuérdense que los lípidos son inmiscibles en agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginen la degradación de los lípidos en un vaso de agua. Si ustedes ponen un chorrito de aceite, ¿dónde va a quedar ese aceite? No va a quedar ahí mezclado en el agua. Va a quedar solamente en la superficie, ¿sí? Entonces, imaginen su vaso, un vaso delgadito. Si su vaso está delgado, la superficie realmente donde se va a poder estar degradando o donde está haciendo la reacción solamente va a ser en esa superficie, ¿sí? No va a ser en todo el volumen de agua, solamente en la superficie. Lo que reduce la superficie de contacto, lo que reduce la velocidad de la digestión, ¿sí? Entonces, por eso la velocidad de digestión va a ser igual a la superficie de interfase. Pues imaginen ustedes, para que capten la diferencia o este fenómeno, un vaso, imaginen una copa de champán, está alta, pero es delgada. Entonces, la superficie de interfase pues va a ser muy pequeña. Ahora imaginen un vaso de estos para whisky, que son más anchos, pero más chaparritos. Entonces, en este vaso, aunque el volumen sea menor, la superficie es mayor. Entonces va a haber mayor velocidad de digestión ahí de los lípidos, porque hay mayor superficie de contacto que en un espacio más reducido. ¿Sí? Y bueno, las lipasas que las degradan, la lipasa pancreática, la colipasa y las fosfolipasas. Ahorita les voy a enseñar qué son los kilomicrones, que son un empaquetamiento de triacilgliceroles como lipoproteínas. Ahorita los vamos a ver. Y estas ya pueden atravesar el sistema linfático. Los triglicéridos en el hígado se almacenan como VLDL, que ahorita los vamos a ver, que son lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces entran los diferentes componentes que obtenemos a partir de los diferentes nutrientes que obtenemos a partir del alimento. Los monosacáridos pues van a la sangre, los monoglicéridos, estos van a pasar a la linfa, y los aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos también van a pasar a la sangre. Entonces no van a ser, ¿cómo van a pasar a la linfa estos ácidos grasos? Se van a generar lipoproteínas con la lipoproteína lipasa, que va a hidrolizar los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos, y en el hígado va a ser procesado por la fosfato de iridoxiacetona. ¿Y qué es lo que se va a pasar? Bueno, se va a hacer la hidrólisis del tejido graso con la lipasa del triacilglicerol, que es sensible a acción hormonal, es decir, que si hay hormonas señalando que hay que almacenar más energía, pues esto lo va a hacer. Y los ácidos grises libres más la albúmina se van al torrente sanguíneo. ¿Cómo? Entonces,
Estos lipoproteínas van a generar una forma que sí sea hidrosoluble de los lípidos y van a generar un núcleo de lípidos apolares, que es en el centro, en el interior, se va a hacer como una pelota donde adentro están todos los lípidos apolares y afuera pues va a generar esta fase o esta cara que sí sea hidrosoluble. De esta manera se va a solubilizar y transportar los líquidos en el plasma y están clasificados por densidad. Y aquí es lo que les decía, los kilomicrones son esta estructura pues mucho más grandes. Los VLDL que mencionamos, que es como van a estar guardados en el hígado, son lipoproteínas de muy baja densidad y las IDL son de densidad intermedia, las LDL de densidad baja. Y las grasas buenas, digamos, serían las lipoproteínas de alta densidad. Aquí hay algunos datos de tamaños para comparar. Estos son los 90% de triglicéridos en los kilomicrones, el 2% de apoproteínas, 1% de colesterol. Bueno, entonces estas van a llevar triglicéridos, fosfolípidos y colesterol del intestino delgado a los tejidos por el sistema linfático. Los VLDL van a ser sintetizados en el hígado y van a transportar los triglicéridos, ésteres de colesterol y fosfolípidos a través del sistema linfático también. Bueno, los IDL pues son más pequeños, de 40 nanómetros. Y presentan colesterol, están compuestos por ésteres de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y apoproteínas. En el caso de las HDL, niveles mayores de 60 miligramos por decilitro y se mantienen en las paredes internas de las venas, en el endotelio, está formado por estas apoproteínas, colesterol libre, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Bueno, aquí tenemos a partir de los ácidos grasos con la coenzima A, se genera acilcoenzima A, que ese lo vimos anteriormente, que puedes entrar al ciclo del ácido cítrico y de esta manera se hace genera la activación de ácidos grasos para utilizarlos. Están almacenados, se hace la activación para producir el acilcoenzima A y que puedan ser utilizados en la cadena respiratoria. ¿Sí? Entonces aquí está el proceso, si se fijan, no es un ciclo, ¿ya? Y para la generación de la acilcoenzima A. El primer paso sería la transesterificación, donde el porción acilo se transfiere a carnitina. La carnitina, las enzimas serían la carnitina, palmitoil, transferasa 1 y 2, que van a transferir los grupos acilos en la membrana de la mitocondria. Después, el grupo acilo de la acilcoenzima A se va a transferir a la carnitina, liberando la coenzima A al citosol. Y la acilcarnitina se transporta a la matriz. El grupo acilo se transfiere a un coenzima A. La carnitina regresa al citosol y generando la coenzima A en el citosol para la biosíntesis de ácidos grasos y la coenzima A en la mitocondria para la degradación oxidativa del piruvato, aminoácidos y ácidos grasos. Bueno, entonces estos ya son los pasos, el proceso paso a paso, que no es la intención revisarlos, nada más ver las enzimas que intervienen en Ahora, aquí en el paso 4 se forma el acetilcoenzima A y el acil-CoA, que son con 2 carbonos menos, por teólisis del enlace carbono alfa con carbono beta. La beta-oxidación es muy exergónica, produce energía metabólica, cada vuelta genera un NAD, un FAD, un acetilcoenzima A, por ejemplo, este ácido graso, que es el palmitoilcoenzima A, con un carbonos 16, te genera 129 ATPs. Pues imagínate el potencial energético que se almacena en las grasas. El problema es usarlo. O si tienes muchas grasas y no tienes la actividad
metabólica suficiente para quemarlos, pues las almacenas y pues ahí se quedan. Estos son los procesos para la producción a partir del propenilcoenzima A, aquí del succinilcoenzima A. La betaoxidación en los peroxisomas funciona para cortar ácidos grasos de cadena larga, para poderlos poner en una forma utilizable, y se activan por acil-CoA sintetasa y oxidación directa. Donde la acil-CoA oxidasa transfiere los electrones directo al oxígeno con la posterior actividad catalasa. Es decir, se forma, la catalasa es la que a partir del peróxido genera agua y oxígeno. Son las enzimas, el proceso enzimático para la generación de un nuevo ácido graso con un carbono beta. ¿Qué sería esto? Pues aquí vemos al final la producción del acetilcoenzima A, que es el que va a entrar en la respiración, y las pues moléculas también derivadas. Entonces, los procesos, resumen de los procesos sería 2 pasos de condensación del acetilcoenzima A y al final la degradación para generar acetoacetato y acetilcoenzima A nuevamente. Lo cual, pues, en un ayuno muy largo, pues afectaría este proceso, ¿sí? Y bueno, finalmente este ACP va a ser la proteína portadora del ácido. Por un lado tenemos la beta-oxidación que transcurre en la mitocondria. Es la oxidación de los ácidos grasos para producir el acetilcoenzima A. Y por el otro lado, la biosíntesis de ácidos grasos que libera o requiere del poder del NADH, para generar ácidos grasos para acumularlos cuando pues, no son necesarios. ¿Okay? La acetilcoenzima A carboxilasa es dependiente de biotina, lo cual ayuda a controlar su velocidad y la activación de dióxido de carbono y la carboxilación. Incrementa el citrato, incrementa la formación de los polímeros para generar los ácidos grasos. Y hay regulación hormonal, que con el glucagón, epinefrina, noradrenalina, que son las que nos van a marcar cuando se requiere más energía y las reservas de glucógeno se están terminando, pues ahí es cuando entra la degradación de los ácidos grasos para generar estas formas energéticas. Si no hay, o el caso contrario, cuando la actividad metabólica es muy baja, pero están entrando muchos nutrientes, pues estos se van a ir almacenando y va a entrar en la parte de la síntesis de los ácidos grasos, de las formas de almacenaje de los lípidos. ¿Sí? Y esta sería por acción del ácido graso sintasa, con 7 reacciones que, bueno, ahí se resumen. Este es el resumen de estas reacciones. Entonces, esta parte de la beta-oxidación se lleva a cabo en la mitocondria, la biosíntesis se lleva a cabo en la oxidación, la membrana es impermeable al acetilcoenzima A, por lo que se requiere del citrato, que sería el sistema de transporte del tricarboxilato. Creo que esto ya no es tan relevante hasta esta parte, la transporte de electrones en la membrana, pero no, esto ya no nos... Bueno, la generación del colesterol, que sería a partir del acetato. Y finalmente la regulación del metabolismo de ácidos grasos, que tenemos por un lado la biosíntesis de los ácidos grasos, por el otro lado su oxidación,
y dependiendo, ya dijimos, de las señales hormonales, de las concentraciones de las moléculas, si se va a entrar hacia la síntesis para su almacenamiento o a la degradación para su utilización. Fue rápidamente, pues, tratar de abarcar todos estos procesos metabólicos que suceden normalmente en la célula, que son fundamentales para el funcionamiento de las células, para obtener la energía y la utilización de la energía. Y estos procesos, hay algunas moléculas clave que pueden ser utilizadas, que pueden ser sintetizadas o pueden ser producidas de manera artificial en un sistema orgánico, en un sistema vivo, a partir de la biotecnología. Ustedes, de estos procesos, ¿qué pasos identifican como determinantes? ¿Qué pasos identifican como claves en estos para la célula? ¿O qué moléculas también? Pueden ser los plásticos para la fotosíntesis. Bien, ¿qué más? También los liposomas que los seguimos viendo que ayudan al transporte y conservación de la energía. ¿Qué moléculas en particular? El ATP, esa es fundamental en los procesos metabólicos. El ATP, fíjense, también es muy interesante en el paso en comunicación celular, en el proceso de intercambio. Para que puedan entrar o salir algunas moléculas, pues el transporte es activo, o sea que requiere de energía que está dada por el ATP. Entonces, pero aquí, en este sentido, ¿cómo utilizarían el ATP o qué parte del ATP, el ATP sintasa o la degradación del ATP, los fosfatos, qué parte de esta podrían utilizar o qué utilidad, qué aplicación le pudieran dar, biotecnológicamente hablando? Pues podría ser la degradación de ATP para la, ¿cómo se puede decir? Como si fuera un biocatalizador, no sé si se habla de esto. Pero el ATP es la molécula energética, ¿a qué te refieres? Lo que hace es que impulsa muchas reacciones celulares como tal, ¿no? Bueno, no sé realmente, todavía no tengo como una idea muy bien planteada, pero algo por ahí, más o menos. O sea, tendría que leer un poco más, pero más o menos, o sea, no sé todavía muy bien, como, no tengo una idea todavía muy bien estructurada. Por ejemplo, ¿ustedes creen que se pueda generar otra molécula similar a la al ATP que tenga estos grupos fosfato o algún otro grupo que nos generara como esta fuente de energía? Acuérdense, el ATP está formado por una base nitrogenada, el azúcar y los grupos fosfatos. ¿Podríamos sintetizar alguna molécula similar? Pues creo que pues con la citosina, ¿no? También. Sería interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos sintetizar algo similar para poder utilizar en algún proceso? ¿Qué más? Bueno, me imagino que pues con alguna otra base nitrogenada, no necesariamente la adenosina.
Algo también interesante que vi yo, pues fue la fermentación, ¿no? Que se utiliza para hacer las moléculas como el etanol y es muy importante del uso comercial para nosotros, ¿no? Sí, la fermentación es uno de los procesos como más utilizados en diferentes industrias, no nada más para los vinos y licores. Digo, no, o sea, no nada más para la producción de etanol. Y en ese sentido, por ejemplo, identificando las enzimas que son necesarias para el proceso de la fermentación, ¿creen que se puede hacer una fermentación o dirigir una fermentación nada más aislando las moléculas, es decir, sin utilizar algún microorganismo? ¿No se supone que eso es lo que pasa cuando uno usa extracto de levadura para hacer pan, por ejemplo? Que no es la levadura viva, sino que es solamente pues las enzimas, las que ya se le extrajeron y las que están hidrolizando ahí los carbohidratos. Pues fíjate que ahí no sé realmente si está. Yo tenía la idea que sí van las levaduras ahí tal cual, secas, pues, pero que ahí van. Pero puede ser, ¿no? Y también se pueden modificar algunos pasos o se tienen que identificar qué pasos, qué características se pueden modificar para, pues, para mejorar el proceso o para generar alguna ventaja en el proceso de fermentación, modificando esa característica del organismo. ¿No creen? ¿Qué otro paso en los procesos vistos creen que pueda ser, que se le pueda dar una aplicación, o que tenga una aplicación de tecnología? Ya conociendo, si se acuerdan, bueno, no me acuerdo si comenté con ustedes, pero por ahí alguna de las aplicaciones o ideas locas que pudiera tener la biotecnología es el generar organismos fotosintéticos como peces fotosintéticos para pues disminuir los costos de alimentación, de producción de desechos, etcétera. Entonces, ¿creen ustedes que conociendo el fotosistema, el funcionamiento del fotosistema que vieron ahorita, esto pudiera ser posible? Pues yo creo que sí, porque recuerdo que nos había mencionado que había un animal, creo que era un anfibio, que tenía la capacidad de separar los cloroplastos de las células de las plantas y así poder pues alimentarse ya por toda su vida. Entonces, yo creo que sí se podría, si hubiera la forma de hacer que los cloroplastos, poder separarlos pues de estas células y agregárselos a las células animales. A lo mejor viendo por ese lado sí se podría, nada más que sí lo veo muy difícil. No era un anfibio, pero no me acuerdo cuál era la especie, y sí, lo que hace es consumir células de organismos autótrofos y hace una digestión incompleta, dejando nada más la maquinaria de los cloroplastos. Entonces, durante ese tiempo que tiene esos cloroplastos que no digirió, pues aprovecha su actividad generando su propio alimento. Pero cuando entra en división, pues se pierden los cloroplastos y pues otra vez a ser heterótrofo. ¿Y qué implicaría el poder hacer un organismo, modificar un organismo y para que pueda tener esta capacidad de generar su propio alimento, que pueda ser autótrofo?
además de las consideraciones éticas, ¿verdad? Pero ¿qué implicaría, hablando técnicamente, para poder... Sí, ¿no? Necesitan luz para poder producir su propio alimento. Sí, ese sería el objetivo, ¿no? Pero ¿cuál sería la implicación para poder transformar, para poder generar un organismo que pueda tener este... Por ejemplo, que un pez pueda ser fotoautógrafo, ¿qué implicaría? Así nomás para comentar, ya investigué, creo que es la babosa de mar y no es ningún anfibio, creo, la que puede hacer eso. Y creo que implicaría, pues, que no se degradara a lo mejor los cloroplastos en su sistema digestivo, yo pienso, que tuviera esa capacidad como de reconocer los cloroplastos y aislarlos, que tuviera alguna, no sé, alguna enzima o alguna sustancia que lo reconociera y lo protegiera de la degradación. Pero aún así, no podría utilizarlos, nada más consumiéndolos. Imaginen, piensen en un pez, ¿cómo harían un pez fotosintético? Pues forzosamente con ingeniería genética, ¿no? Irnos al genoma, identificar qué genes codifican para las características de la piel, por ejemplo, ver las regiones donde se pueden insertar genes de plantas que le ayuden a generar plastidios y sobre esos, pues, experimentar a ver qué sale. Exactamente, pero para la actividad fotosintética y la síntesis de la glucosa, pues son bastantes genes relacionados. Entonces, imagínense hacer una modificación a ese tamaño. Hemos hablado y hemos visto, revisado modificaciones de las plantas donde se les genera o se les proporciona algún beneficio, alguna ventaja, como la producción de alguna molécula que les ayuda para eliminar una plaga o para evitar una plaga, o la producción de algún, para que puedan resistir la sequía, pero por la producción de alguna, a lo mejor de un transportador de membrana que les ayuda a obtener más agua o almacenarla, alguna característica, sí, pero imagínense toda una ruta metabólica. Pues esto sí es mucho más complejo porque pues involucran muchos genes. Y aquí la complicación es que algunos genes están pues directamente en el material genético del cloroplasto, pero hay algunos pocos que sí están en el DNA genómico. ¿Sí? En el caso de las mitocondrias también lo vimos, cuántos están en el DNA genómico y cuántos están en el mitocondrio, necesarios para todo el proceso. Entonces, para poder transformar un organismo, de generar toda una ruta metabólica, pues primero tendrías que ver todos los genes asociados y las rutas metabólicas propias del organismo, cuáles son los metabolitos que está utilizando para ver si no pueden coincidir y pasar lo que hemos mencionado de la convergencia metabólica, que lo que se produzca o sea utilizado, sea necesario en otra ruta, o que puede interrumpir alguna ruta, que pueda inclusive a lo mejor ser algún inhibidor en alguna ruta. ¿Sí? Entonces, pues por eso es necesario identificar estos como afinidad metabólica y cómo se pudiera modificar. Pero pues toda una ruta metabólica pues es muy complicado por esto. Son muchas enzimas, son muchas proteínas de membrana, son muchas partes para poder llevar esta actividad, ¿no? Por algunos... Maestro, ¿se ha hecho algo así relacionado? O sea, si hay como estudios o organismos que hayan pasado por un cambio de ruta metabólica, porque pues siento que es como una evolución, ¿no? Como casi someter lo que en nosotros pues duró a lo mejor millones de años y es como para evolucionar a llegar a eso. Entonces siento que, o sea, si lo hicieron, pues qué padre, pero se me hace como también todavía difícil, ¿no?
Yo creo que, bueno, la verdad no sé si haya, tendríamos que buscarle bastante, a ver, sí, que hasta ese grado, ¿qué tanto se ha investigado? Digo, tal como ya la creación de una ruta metabólica en un organismo que no la tenía, yo creo que no, quién sabe, pero a lo mejor, como mencionaste, alterar rutas metabólicas, eso puede ser, o generar, lo que sí es que hay organismos a los que se les inhiben la producción, alguna ruta metabólica para que no puedan producir alguna molécula y que se les tenga que estar añadiendo para hacer estudios de qué pasa si no se le da, si un organismo no produce una vitamina, que se le quitó esa ruta metabólica, pues se le tiene que estar proporcionando y esto nos sirve pues para hacer estudios, por ejemplo, de ratones diabéticos o ratones que no producen insulina para hacer estudios de esta enfermedad. Pero son pasos dentro de las rutas que se modifican en estas especies para poderlas estudiar, para poder investigar. En este caso, pues en un sentido médico. Que nadie mencionó esas moléculas. Otro tipo en estos procesos que vimos, alguna molécula importante que sepan, que se estudia, para su producción biotecnológica o que se usa en algún proceso. Ya había oído, maestra, que la insulina es muy importante en cuanto a la biotecnología, justamente para gente que pudiera ser diabética, que no produce esta hormona, ¿no? La gente que se la inyecta y que se utiliza, creo que bacterias para generarla. Así es, se generaron hubo muchos estudios de sistemas procariotas para la producción de proteínas recombinantes de la insulina, pero acuérdense que ya habíamos comentado que el problema en estos sistemas era que no tenían maquinaria para los procesos post-traduccionales para poderle dar integridad, forma y función a la proteína propiamente. Entonces se requerían de un sistema eucariota para que pudiera haber estos procesos de plegamiento y etcétera de la molécula para que pueda ser funcional. Ay, maestra, yo tengo una duda. Para todos esos métodos se utilizan bioreactores, ¿no? Pero un bioreactor, ¿qué sería? Sería muy diferente a un reactor químico, ¿no? Sería como una caja de Petri o algo así, pero ya grande o cómo. Muy diferente a un reactor químico, pues no, dependiendo de qué es lo que quieres hacer. Si te interesa producir biomasa, pues dependiendo qué tanto quieres producir, pues sería el tamaño del reactor. Si estás hablando de estudios, a lo mejor de crecimiento de la bacteria, pues lo puedes llevar a cabo en matraces. Pero si ya quieres una producción a nivel industrial, pues a lo mejor un sistema pues más grande, también depende del proceso, por supuesto. ¿Has visto alguna vez, bueno, los reactores, los tanques que utilizan, no sé cómo llamar, reactores, que utilizan para el vino, por ejemplo? Híjole, no los conozco, pero a ¿No? ver, cuéntenos. Googlea una imagen. A ver, aquí te voy a poner uno. A ver si encuentro aquí unos de tamaño industrial.
Este está de internet, algunos ejemplos de bioreactores. Y pues dependiendo de la producción, pues son cada vez más grandes. Está el ejemplo. Y a nivel de planta piloto, a lo mejor de estudio, puedes tener reactores como de ese modelo, pero de 5 a 100 litros, 500 litros, no, como decía, 200 litros más o menos. Y ya para una producción más grande van desde 500 hasta 5000 litros, dependiendo pues lo que estás generando y para qué lo necesitas. Si vas a hacer pues para hacer vino, por ejemplo, pues vemos los tamaños de reactores que tienen, pero si lo que quieres es la producción de proteínas recombinantes, pues en realidad pues no necesitas tanto, porque la misma molécula, la misma célula puede estar produciendo esta molécula y lo que necesitaría sería estar cosechando el medio para poder hacer la separación de la molécula, pero pues sigues utilizando la misma célula. Entonces, para tener una producción tan grande, pues no necesitas tener un sistema tan grande, pues, ¿sí? Entonces, como dicen, depende mucho del proceso, depende de la aplicación y del microorganismo. Muy bien, maestra, muchas gracias. Pues ya se nos acabó el tiempo. Voy a detener la grabación.